Espacio de búsqueda y descubrimiento de la otra fuerza social que transforma el mundo. La Matria. Conducido por Giovanna Tassi y Raquel Escobar. No me morís elecciones, de dictaduras o encierro. La patria no la define los que suprimen a un pueblo. Saludos desde la región amazónica ecuatoriana. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Matria. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live en la página de Sicuanga Tassi Bianchi, que es mi página con mi nombre de pilas, digamos, y también a través de Comunicativa Radio, quien nos retransmite por internet. Y obviamente los programas quedan grabados, ustedes pueden volverlos a ver y escuchar si en este momento no tienen tiempo. Un saludo, decía, desde la región amazónica ecuatoriana, que estamos en plena época de invierno, cargadísimos de lluvia, y para nosotros acá hace mucho frío. No sé, Raquel, en Quito, ¿qué clima hace? Hola, Giovanna, buenos días a nuestra invitada. Estamos con un frío tremendo en Quito, tremendo. Realmente estos días entre la Navidad y ahorita el Año Nuevo han sido crueles en esta ciudad, Giovanna. Bueno, y el día de hoy, como siempre, agradecemos a nuestros auspiciantes, ¿no? La Casa de Sicuanga allá en el Puyo y la Fundación Gestión Integral para el Desarrollo en su programa de periodismo ciudadano. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos quedó pendiente, Giovanna, todavía en los últimos programas del año pasado, y es la crisis económica en Ecuador. Y lo vamos a tratar revisando dos aspectos, ¿no? Entre la reforma neoliberal y la pandemia o las consecuencias de la pandemia. Y para eso tenemos a nuestra invitada, quien no la conoce, María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas aquí del Ecuador. Ella obtuvo su título de pregrado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Bueno, pues María Elsa, muy bienvenida a este programa. Giovanna. Buenos días, María Elsa, qué gusto. Y seguimos con la racha de invitadas mujeres, porque una de las excusas que tienen siempre los espacios comunicacionales es que no hay mujeres que entrevistar sobre diferentes temas. Nosotros con La Matria, con este sentido subversivo de La Matria, en cambio, prácticamente, salvo dos excepciones, hemos tenido exclusivamente invitadas mujeres que han hablado de diferentes temas. Ergo quiere decir que hay mujeres pensantes y hablantes que pueden opinar sobre temas tradicionalmente masculinos. Y uno de estos temas, pues, es la economía, las finanzas, que por más que tengan artículo femenino, siempre es un espacio masculino. Así que bienvenida, María Elsa, qué gusto saludarle, pues, y empecemos, pues, con el programa. Bueno, yo estaba revisando las cifras, porque la memoria siempre es frágil, entonces para prepararme estaba leyendo una publicación que hizo Katiuska King sobre la renegociación de la deuda externa. Y leyendo los números, uno se asusta porque parece primero un boletín de guerra, ¿no? Números, pero además ver cuánta plata se ha pagado y se ha gastado para podernos endeudar más. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerle, María Elsa, usted que renegoció nuestra deuda externa cuando estuvo ministra en el gobierno de Rafael Correa, ¿cómo ve la situación ahora? Las decisiones que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno con los pagos de la deuda externa, con las reformas legales necesarias para sostener esta economía ideológicamente, digamos, posicionada dentro del discurso neoliberal. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que ha sido una sorpresa y como se lo dije a Giovanna, esto de la matria, la patria con M de mujer, ¿no?
Realmente fue para mí impactante y ya solamente por el nombre le dije Giovanna, además de que conozco la trayectoria de ustedes, pues evidentemente para mí era un placer estar aquí. Un placer desde la perspectiva, como tú bien lo dijiste, desde la perspectiva de las mujeres pensantes, ¿no? Desde esa perspectiva, evidentemente. Segundo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para, primero, desearles, como te lo decía Giovanna, y por supuesto extendérselo a Raquel y a todas las mujeres y el pueblo ecuatoriano. Este año tenemos que pedir salud, tenemos que pedir muchísima fortaleza porque se nos viene un año muy duro. Y tercero, perseverancia, porque no podemos, como digo yo, tirar la toalla en medio camino. Hay que seguir e insistir. Antes de responderte, yo quiero hacer un breve paréntesis, brevísimo paréntesis, porque yo creo que la ciudadanía en general, el pueblo ecuatoriano en general, tiene que entender que todo este tema y todas estas acciones están enclavadas dentro de una estructura, de una estrategia generalizada, que es una estrategia no solamente nacional, sino que es una estrategia internacional y que parte de toda una visión, no solamente económica. Y ojo, ahí está uno de los temas y uno de los rezagos más importantes que acabamos, porque el tema aquí no estamos tratando solamente la problemática económica, estamos tratando la problemática del sistema social que estamos estructurando. Y el sistema social se compone de unos subsistemas culturales, políticos, culturales, políticos, sociales y económicos, en donde efectivamente puede ser que la columna vertebral sea lo económico. ¿Por qué? Porque precisamente como hemos creado un medio en donde la parte económica y más allá de lo económico, lo financiero es lo que rige las actuaciones, entonces evidentemente por eso aparentaría ser que este modelo, este sistema neoliberal es netamente de orden económico. No, se sustenta en unas bases de un comportamiento social generalizado, porque necesita de todas las ramas. Y quienes más que ustedes lo saben en términos de comunicación, que un puntal fundamental es precisamente los sistemas por medio de los cuales se difunden este tipo de creencias. Entonces, partamos de eso, dejémonos ya de evaluarlo como una cuestión netamente de afectación al bolsillo. No, es una afectación a un sistema de vida. Es una estructuración de un sistema de vida en donde se le da el privilegio a la parte financiera porque evidentemente hemos creado un mundo financiero. Y esa es la respuesta a la que tengo. Ahora sí, en concreto con tu pregunta, ¿cómo me sentiré yo, Giovanna? ¿Cómo me sentiré yo que realmente fui la ejecutora de un proceso que debe de entenderse y que hoy más que nunca se entiende, que fue un proceso y un hito mundial? ¿Por qué? Porque realmente después de tener la posibilidad de evaluarlo con otro hecho de iguales supuestamente dimensiones, la renegociación actual de Moreno, te das cuenta de la importancia que tuvo la renegociación del año 2009. Y yo la voy a poner facilita y la voy a poner en términos de lo que a ellos les gusta evaluar. El costo de la deuda. El pilar fundamental que debemos entender para ya ver la gran diferencia entre las dos visiones es qué reconocimiento o qué costo se le dio a la deuda. Se supone que el mercado para esta visión neoliberal es el mercado el que no falla en poner los precios, en poner los valores. ¿Sí? Y el valor de mercado de la deuda que hoy renegoció Moreno a través de el perfecto instrumento que fue Martínez, porque lo que hay que entender es que Martínez era la figura, era la imagen, pero detrás de Martínez estaban todos los poderes nacionales e internacionales. Él viene del sector empresarial, de las cámaras, que representaba todo el poder económico, y más allá de eso viene del acuerdo y de la posibilidad o de el ofrecerse como instrumento del pensamiento internacional. Y si no, mírenlo ahora dónde está, quebrantando todo lo que determina la ley y la Constitución, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que un procurador diga que el banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no es institución financiera? O sea, ya uno ve ahí las dimensiones. Pero bueno, dejemos a un lado eso porque es irrelevante realmente para
para el punto fundamental que estamos tratando. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de su pensamiento, su principal instrumento, el venerado instrumento que es el mercado, dice que la deuda ecuatoriana cuesta 20 centavos por dólar. ¿Y cómo es posible que ellos lo renegocien reconociendo 97 centavos por dólar? Ya ahí tú ves que se desmorona cualquier tipo de justificación que se tenga. Ya. La diferencia en el caso de la renegociación del 2009, y yo siempre lo digo y lo conversamos, Giovanna, la última vez que nos encontramos fue hace muchísimo tiempo con ocasión de un encuentro y que fue doloroso, y te voy a explicar y te voy a decir algo, Giovanna, me quedé con un dolor enorme en el corazón porque tú me invitaste a participar contigo en los medios públicos y recibiste una llamada que impidió esa participación. Y yo, por mucho que tú lo trataste de evitar, me di cuenta perfectamente que los reyes de la comunicación de ese entonces, de la escritura, prohibieron que tú y yo sigamos conversando de estos temas en las radios públicas. Porque lo que hay que entender, también la ciudadanía tiene que entender que la transformación no se trata simplemente de cambiar un presidente por otro, que la transformación no se trata de cambiar un partido político por otro, se trata de honrar lo que tu discurso está diciendo. ¿Sí? Entonces, pero ese día hablamos maravillosamente, Giovanna, y y perdóname, Raquel, que no tuve la oportunidad de hacerlo contigo y hago referencia, porque ese diálogo fue importantísimo en aquella época. No porque dijimos que el ejemplo perfecto de realmente de la respuesta a una demanda, más allá de la demanda individual de cada uno de los ecuatorianos, fue la deuda externa. ¿Por qué? Porque tuvo, primero, la decisión que tiene que tener a partir de quien debe tomarla, la decisión política, que fue la del presidente de la República. Tuvo un trabajo preliminar, que fue la de la comisión, un trabajo importantísimo, pero que fue un trabajo de escritorio, que nos dio la información necesarísima, que sin eso no se puede avanzar. Tuvo el respaldo ecuatoriano, el respaldo del pueblo ecuatoriano, porque ¿quién en el Ecuador no quería quitarse esa mochila? Pero tuvo una ejecución transparente y nítida, que no se benefició en nada personalmente, y que respondió a la verdadera demanda del pueblo ecuatoriano. Giovanna, Raquel, ¿ustedes creen que yo inventé el mecanismo como se ejecutó de la subasta holandesa? Yo no lo inventé. Eso estaba ahí. ¿Por qué no se utilizó antes? Bueno, no sé si por condiciones históricas, pero en todo caso porque no le convenía a alguien. Porque no generaba las rentas, sino que generaba los beneficios a los pueblos. ¿Sí? Y porque a pesar de que esta persona que está aquí, lo que hizo fue utilizar los instrumentos de mercado, pero en beneficio para el pueblo, virarles la tortilla, ¿sí? ¿Sí? Nunca dejó de encontrar una razón valórica, una razón ideológica, una razón de la verdadera dignidad del pueblo ecuatoriano. Esa renegociación pagó el valor de mercado. Pero ¿sabes por qué? Porque le encontramos, y le encontré personalmente, la razón de por qué en determinado momento el mercado, que es un instrumento más, pero que depende de quién lo manipule, quién lo maneja, para que se convierta en otra cosa distinta, ¿sí? Tenía la razón al ponerle en esa época el precio en entre 30 y 35 centavos a la deuda ecuatoriana. ¿Y sabes por qué? Porque yo no me fui para darle explicación a esos 30, 35 centavos, simplemente porque lo dijera un mercado manipulado. Lo hice evaluando la responsabilidad que tenía y que tuvieron los actores en su momento, y coincidió con la valoración de
mercado. ¿Por qué hago esta relación? ¿Y por qué hago? Porque es importantísimo que entendamos que esos 20 centavos que los convirtió Moreno en 97 a través de Martínez, ¿sí? Tienen una explicación ¿en qué? En lo que ya prevé, pues, hasta las reglas internacionales, las leyes internacionales. No es posible que frente a una hecatombe como la que estamos viviendo, las deudas se mantengan en el mismo precio. No es posible que cuando tú tenías otra, peor como país, pues, tenías otra posición para negociar y las cosas no por culpa tuya, no por tu esfuerzo se vienen abajo, te sigan exigiendo lo mismo. Esos son los preceptos internacionales que te permiten en determinado momento no solamente disminuir el peso de tu deuda, sino hasta condonarla, porque no puedes esclavizar a un pueblo en las condiciones. Que el medio, que no es culpa de ellos, que son decisiones externas, o que son simple y llanamente casualidades que todavía no sabemos de dónde vino el virus, ¿no verdad? Que pueden hacer acciones de otra índole. No es posible que tú sometas a la humanidad a ese tipo de circunstancias. Por eso es que internacionalmente existen motivos para que los países no respondamos a esta deuda que nos esclaviza y que nos está matando. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer notar, Giovanna? ¿Cómo me voy a sentir yo? Que me la jugué. ¿Cómo me voy a sentir yo? Que mi prestigio hasta como profesional. Me pusieron como la tonta durante todo un año. Me pusieron como la irracional. Como la falta de técnica por creer en un tema. Mi propio compañero de aula, ex ministro de Finanzas Fausto Ortiz, dijo de mí que era un logro contable únicamente. Mi hermano del alma, el que compartió mi carrera, que compartimos juntos la carrera. Entonces, y vencimos, y vencimos. Y fíjate tú, dentro de todo este tema de la comunicación, ¿sabes de quién recibí? La única cosa que recibí, que me mandó el original y lo tengo aquí colgadito. Bonil. Fue el único que con una caricatura que me dibujó perfecta, hasta los zapatitos, hasta los aretitos me los puso. Me sacó así, ¿no? Saltando, gordita, como siempre he sido. Triunfamos. Y me puso en grande. Gracias. Escuchan. Son cosas que realmente parecería que no tienen nada que ver con el tema económico, son fundamentales e importantísimas. ¿Por qué, Giovanna? Porque lo que hay que entender es que la economía, sí, la economía se nutre de una serie de instrumentos, pero conectándonos con el inicio que yo te decía, del tema de analizar que esto es un sistema social, la economía parte de establecer cuál es tu lógica, cuál es tu objetivo, cuál es tu direccionamiento. Entonces, cuando tú me preguntas, cuando Raquel me pregunta respecto a cómo vemos este panorama, a cómo analizamos lo que hicimos, a cómo vemos comparativamente lo que tuvimos en algún momento y lo que dejamos de tener, y lo peor, lo que ahora reconstruyeron después de que lo vencimos, ¿sí? Técnicamente está clarito. Yo creo que a nadie en el país le queda duda de que los instrumentos que utilizamos cuando tuvimos la oportunidad de utilizarlo, gente honesta como yo, para los resultados económicos, no cabe la menor duda que son mejores los que se utilizaron en el año anterior, en estos 4 años. Pero el problema es que para poder utilizarlos se necesita decisión política.
Entonces, Bueno, pero hay una tenemos los decisión economistas. política, María Elsa. Ah, no, pues hay una decisión política de parte de ellos, pues no, ¿verdad? O sea, porque son visiones políticas Es distintas. contraria. Pero justamente quienes estamos en el lado de recuperar el bienestar, y por eso te hablo de la lógica y de la visión, quienes estamos por el lado de recuperar lo que es el bienestar, que ya no se necesita. El pueblo ecuatoriano en este momento no necesita explicaciones técnicas, necesita mirar su día a día, necesita mirar a la calle, necesita que le duela el dolor del de al lado para darse cuenta, Raquel, Giovanna, de que los resultados son hambre, miseria. Por Dios, tenemos más de 1 millón de desempleados. Hoy el propio organismo que si ellos lo dicen, imagínate cómo será, pues no, porque ya no creemos en nada de lo que dicen las mediciones nacionales. Dice que más del 50% de la población es informal. Entonces, por Dios, está claro que la discusión no es de instrumentos o de la dirección de instrumentos económicos. La discusión es de visión socioeconómica y una decisión de orden político. Si usted quiere vivir como en los últimos 4 años, entonces, o como vivimos antes del 2006, en el 1999, con el feriado bancario, entonces ya tiene 15 candidatos en donde elegir. Si usted quiere intentar, y escúcheme lo que le estoy diciendo, intentar recuperar lo que apenas probamos, no en 10 años, en 4 años. Los primeros 4 años. Entonces tiene una posibilidad. Y discúlpame, porque este no es un programa seguramente que yo llamo a mencionar candidatos. Pero yo sí quiero públicamente decirlo. Yo quiero públicamente, María Elsa Viteri como ciudadana cree que Andrés Arauz como técnico es la mejor opción. Andrés Arauz como técnico es la mejor opción. ¿Qué necesita Andrés Arauz? El apoyo ciudadano. Y necesita que Andrés Arauz abra las puertas para que los ciudadanos comprometidos con el bienestar lo apoyemos durante los 4 años dificilísimos que le va a tocar vivir. María Elsa, usted ha hecho una, perdona Raquel, recojo el hilo y después te paso a ti también. Usted ha hecho esta gran análisis justamente para demostrar cómo las deudas externas se pueden renegociar y se pueden renegociar de manera diferente a lo que ha hecho nuestro querido Richard Martínez, que ayer finalmente entendí eso de las apuestas, que son unos fondos COPS, no, Repso, que son por 936 millones de dólares, que son como un backup de lo que uno pide para que entre, más o menos así, ¿no? Y que si no cumples con las reglas, te cobran y son más de lo que tú has pedido. En fin, es una chulquería a nivel megagaláctico, ¿no? Porque para traducirlo a un lenguaje muy, muy popular. Ahora, para entendernos, todo lo que ha sucedido en estos 4 años, con estas cifras que usted dice, 1 millón de desempleados, el 50% de la población es informal, o sea que no tiene un empleo formal, entonces no paga el seguro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede ordenar un caos tan grande en apenas 4 años? Porque digo, no es que uno va donde el FMI, ¿sabes qué? No te pago, porque hay esos fondos de Repso que están ahí como una soga que te la jalan y te ahorcan. Entonces, ¿cómo ordenar todo eso prácticamente para la gente? Ya, mira, esto es un camino larguísimo, es un camino largo y eso la gente lo tiene que saber. La solución no viene de la noche a la mañana.
Son muchos los factores que están inmersos. Y por eso es que yo he dicho, definitivamente lo dije desde el año pasado, desde hace mucho tiempo. Primero que nada, Giovanna, primero que nada tenemos que ver cómo queda el Ecuador. Ojalá que el 7 de febrero del 2021. Y te explico por qué. Cuando se perdió la oportunidad de cambiar inmediatamente a una nueva forma de direccionamiento económico, mi primera reacción fue 365 días es demasiado tiempo para un gobierno con este cinismo, con esta desfachatez para tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque son demasiados en el sentido de que iban a dejar absolutamente colapsados todos los caminos para poder encontrar las soluciones. Y más bien lo iban a complicar. ¿Qué vino después de esos 365 días? Bueno, después de esos 365 días viene la firma de estos convenios comerciales, previos a convenios comerciales de Estados Unidos, vino liberalización de combustible, liberalización de todos los mercados, vino elevación del precio del combustible, el aceleramiento de las privatizaciones, porque dejémonos de eso de monetización de activos, no es monetización de activos, eso se llama privatizaciones, en fin, que complican y complican. En el plano legal vienen una serie de tomas de decisiones que desestructurarlas es importantísimo. Entonces vamos a ver. 4 años no van a ser suficientes, porque aparte esto se trata, y esto ya no hay que verlo desde la perspectiva netamente nacional. Para mi gusto hay que verlo desde la perspectiva internacional, porque recordemos que hay que analizar desde el problema que se viene en este momento de una lucha por el poder hegemónico mundial entre dos potencias, una que ha venido trabajando, milenaria es su cultura, ha venido trabajando con la paciencia y de a poquito le ha ido ganando el terreno, fundamentalmente donde más le duele, que es el plano financiero y la moneda, ¿no? Y un desesperado poder hegemónico como el de Estados Unidos, lamentablemente hay que mencionarlo, en donde no ha sabido hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, desde mi perspectiva, Estados Unidos no ha tenido una política de manejo internacional. Y su política de manejo internacional ha sido, esto quiero, esto tomo, punto. ¿Ya? Así ha sido. Entonces, dentro de una cultura milenaria de la paciencia, del estudio, del análisis, de la planificación versus a esto quiero, esto tomo, evidentemente en la bronca, discúlpeme que también sea muy gráfica, pero entiendo que aquí estamos entre amigos y la población así lo agradece, creo yo, ¿no? Esta bronca internacional comienza a bajar. Y entonces tú ves en la región, en América Latina y concretamente en América del Sur, has visto tú cuál ha sido el reflejo de esa lucha, hasta llegar a unos niveles en donde tienes a un Venezuela sitiado con un problema, sitiado con un tema económico, ¿no es verdad? ¿Sí? Con bloqueos de recursos y demás. Un Bolivia sitiado políticamente, un Argentina atacado, ¿sí? Y un Ecuador, ¿qué queremos? ¿Qué más queremos? ¿O tú crees que la política económica del Ecuador durante estos 4 años fue decidida por Martínez? No, fue decidida por el Fondo Monetario Internacional, pues. Y más allá del Fondo Monetario Internacional por una serie de cosas. Entonces, todo este contexto, y discúlpame si me alargo en la respuesta, pero es que yo necesito que los ecuatorianos comencemos a evaluarlo de una perspectiva integral, porque si no nos quedamos en las minucias y no entendemos por qué las relaciones, ¿no? Entonces todo esto comienza a tener otros matices ya. Yo creo que Giovanna, Raquel, estamos comenzando a meternos en la guerra de las galaxias. Es así, esto ya comenzó a tener panoramas más allá de las fronteras nacionales, ¿sí? Entonces todo eso tiene una repercusión, y ojo, que aquí lo estamos haciendo livianito, tendríamos que tener todo un día de programa, y yo feliz de acompañarles y con más panelistas para darnos gusto de hablar y no se nos quede ningún tema suelto, ¿no? Entonces, claro, estos 4 años tienen que comenzar realmente y tiene objetivos fundamentales. Primero, desbaratar toda la institucionalidad que armó, que en realidad no armó, desarmó toda la institucionalidad de un pacto social que ya lo hicimos, que es 2008. Ese 2008, con esa constitución, mal que bien, teniendo necesidades de repensar ciertas cosas, ¿no? Pero definitivamente creo que es un marco inicial que tenemos que recuperar.
Pero ahí tienes que pensarlo desde dos perspectivas. Tienes que pensarlo primero, ¿qué necesitas? Necesitas o consultas populares o la determinación del pueblo, o de alguna manera que el legislativo, a través de todas estas leyes que han roto con ese pacto social, se dé vuelta. Pero ¿cuál es el panorama desde esa perspectiva? Por ahí no llegas. No llegas rápidamente o necesitas tiempo. Y el problema es que el tiempo no lo tiene el pueblo, que es el que se cansa y que es el que recibe todos los golpes. Entonces, desde el año pasado yo vengo planteando algo. Lamentablemente, señores economistas, señores ejecutores de políticas públicas, debemos de olvidarnos del tema corto, mediano y largo plazo. Tenemos que aumentar uno que se llama plazo inmediato. Y en la misma lógica que lo hice cuando resolví el gran problema, y ojo, que no fue el único problema que resolví, lo que pasa es que la magnitud hace que me conozcan por eso, pero en la misma forma, el mismo proceder lo hice cuando cambié todo lo que fue el sistema financiero del Ecuador. Cuando reestructuré, lo primero que reestructuré fue que recuperé el presupuesto general del Ecuador. Cuando hice por primera vez en el mundo que apareciera la mujer en un presupuesto. Lo que pasa es que son temas que, evidentemente, lo otro fue una magnitud y un hito mundial, pues, ¿no? Pero cuidado, María Elsa Viteri hizo muchas otras cosas más en su paso por la pública. Y no importa, lo importante es que los resultados están. No importa que se mencionen o no se mencionen. Pero lo que te quiero decir, y si es importante, hoy lo menciono, ¿por qué? Porque con la misma lógica, porque yo creo que lo que más me sirvió a mí del Colegio de la Asunción, que fue donde no solamente me eduqué, sino que me formé, junto con mi familia, fue que me enseñaron a plantear los problemas. Porque los instrumentos están ahí, en la percha. Cuando tú planteas bien el problema y coges bien los instrumentos, entonces tienes soluciones. ¿Sí? Entonces, en la misma lógica, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es a ver cómo se vienen los problemas. Tengo problemas enormes, tengo una lista enorme. Pero el primer problema, Giovanna, y que inclusive como estrategia política, tendrías que mirarlo hasta como eso, se llama parar la olla del ecuatoriano. Tienes que darle solución a la primera necesidad básica y fundamental del humano. ¿Qué es esto? Vivienda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La economía deprimida. Las decisiones económicas con depresión. La estructura legal que apoya a esa restricción. No tengo posibilidades inmediatas a través de la legislación. ¿Qué tengo? Las decisiones netamente de el poder político, entendiendo que yo creo que es indiscutible que hoy el poder político va a cambiar. Ahora, no nos metamos en descubrir que si se llega al poder o se tiene el poder, esperemos que se tenga el poder. ¿No, verdad? Entonces, lo primero, necesitas el marco legal. Yo, ya, en este momento, lo que tendría es a equipos trabajando en todas las resoluciones, porque eso sí es tuyo. Eso sí lo puedes manejar tú. Todo lo que es resoluciones, decretos, toda la parte institucional, o sea, legal, de apoyo, sustento legal, que tendrías que bajarte para de una comenzar con lo que puedes hacer. ¿En pro de qué? En pro de esos dos grandes objetivos. Ahí tienes una superintendencia de control de mercado, por ejemplo. Ese es importantísimo, ¿por qué? Porque a través de la acción de esos elementos vas a poder transformar un poco las relaciones de distribución y comercialización, que en este momento son fundamentales. Y tienes el presupuesto general del Estado. Déjame decirte que dependiendo de la situación en que nos encontremos, vamos a tener que ver si no estamos en una situación de extrema riesgo y peligro. Y en ese momento, todas las artimañas que han hecho para que el presupuesto general del Estado no sea administrable el siguiente periodo, se viene abajo. ¿Por qué? Porque lo que sí estoy convencida,
Para reactivar la economía necesitas de un impulso a través de un programa estatal. ¿Que viene por qué lado? Yo no invertiría, yo sinceramente te digo, yo no daría a cada bolsillo ecuatoriano dinero. No, yo daría a la parte productiva, a los pequeños y micros. Un poco, imagínenselo esta idea, les compraría la producción. Incrementaría su producción. ¿Qué hago con esa producción? Esa producción es la que la distribuiría. Y ojo, Giovanna y Raquel, no solamente entre las familias vulnerables, ¿eh? La antigua clase media necesita. Qué pena si a alguien no le gusta comer sardinas. Al que no le guste comer sardinas, ¿qué es lo que le puede dar el programa de sustento? Va a tener que buscársela para comer atún. No sé si me están captando la idea. Lo que yo haría es comenzar con un programa que no sea subsidio, que no permanezca, que sea el motor que incentive. ¿A través de qué? A través de dar el mayor esfuerzo a lo que es la parte de la producción para ese recurso producido es lo que realmente distribuirlo. ¿En función de qué? Alimento y vivienda, que son las necesidades básicas. Con eso que tienes a un pueblo que comienza a generar confianza y que necesitas del apoyo para decisiones más duras. Ahora, eso desde el punto de vista de la relación directa con la población, pero tienes otros elementos que son importantísimos, pero que no son tan inmediatos, como por ejemplo, a través también de resoluciones, esquemas y demás, puedes sí intervenir muchísimo en el mercado del dinero, en el sistema financiero, que es fundamental, pero que vas a tener una serie de luchas porque inmediatamente te van a meter amparos constitucionales, y recuerda que la Corte Constitucional en manos de quién está. ¿Sí me explico? Entonces sabemos que eso no va a ser inmediato, pero sí se puede. Sí se puede repatriar todos esos valores. ¿Para qué? Para comenzar a que de otro lado la economía comience a tener recursos, porque escuchen, y esto que le quede claro a los ecuatorianos, la liquidez no es un activo, no es un bien que uno lo almacena y lo tiene debajo del colchón. La liquidez se gestiona. ¿Y qué quiere decir gestionar la liquidez? Ponerla en funcionamiento en el aparato económico, en el aparato productivo, que dé vueltas esa platita primaria, esa oferta de dinero primera, hay que comenzar a darle vuelta ágilmente. ¿Para qué? Para que los mecanismos de creación del dinero a partir de esa masa monetaria que se llama primaria comience a generar más y te incentive. El dinero no es para tenerlo debajo del colchón. El dinero es para que circule y genere más. Ahora, esa vaina de que sí, que no, que quieren apropiarse, nadie está discutiendo de quién es el dinero, ni se le está llevando a nadie. Tienen que entender algo. Cuando se habla de las variables macroeconómicas, se habla de los agregados que pertenecen a cada sector de la economía. No se habla de lo que le pertenece a Giovanna Tassi, no se habla de lo que le pertenece a Raquel Escobar, y nadie le está quitando a Raquel Escobar ni le está quitando a Giovanna Tassi, sino que como Giovanna Tassi y Raquel Escobar pertenecen a un sector dentro de la economía, ¿sí? En la macro, forman parte de ese gran agregado conjunto, y el que maneja la política económica direcciona cómo debe de funcionar ese agregado, pero no es que se está robando, no es que se está quitando a nadie, se está direccionando mejor. ¿Por qué? Porque resulta que los banqueros, cuando imponen su ley, lo que hacen es sacar esa plata, ¿a dónde? Afuera. ¿Sí? No lo dejan en el país. En cambio, habemos otros economistas que decimos, no, la plata se tiene que quedar aquí.
Y un ejemplo clarito, Giovanni y Raquel, cuando se dieron todas las supuestas acciones a favor del COVID, Panamá, que es un paraíso financiero, ¿no verdad? Paraíso fiscal, ¿sí? En donde gran plata de nuestros bancos está allá, y que, ojo, la plata de los bancos también no es de los bancos, es de depositantes ecuatorianos, ojo, ¿no verdad? Panamá, que capta muchísimos de esos depósitos, tuvo la posibilidad, manejando los agregados macroeconómicos, ¿de qué? De dar programas cero interés para reactivación. En cambio, Ecuador, que las decisiones de los supuestos dueños, que ya hemos visto que no son los dueños de los factores económicos, ¿qué hicieron con nosotros? Ustedes deben de tener una tarjetita de crédito, ¿no es verdad? Yo tengo una por segundo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con nosotros? Nos dieron 2 meses. ¿Para qué? Para clavarnos más tiempo, y además habrá que analizar eso, también habrá que analizar si no están quebrantando con anatocismo, que está prohibido en el Ecuador. ¿Y qué es el anatocismo? Cobrar intereses sobre intereses. Lo están haciendo. Bueno, hay que analizarlo, pero yo Sí, no estoy hablando, Giovanni y Raquel, yo soy de las personas, yo soy una persona responsable, y precisamente porque mi materia, mi parte técnica es esta que estamos tratando, más aún tengo que tener mucho cuidado. Y cuando yo ya doy una sentencia, mi papá siempre decía, mi papá, que es una maravilla, me decía, gordita linda, cuando yo digo que el chancho es verde, es porque tengo los pelos en la mano. Le tomo una foto María del Elsa. estado de cuenta de mi tarjeta y le mando. Entonces, claro, pero eso tiene que ser producto de un análisis. Lo que te quiero decir es que tiene que ser un producto de un análisis, y todos nosotros, todos debemos aportar las pruebas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, María Elsa. aportar las pruebas. Sí, Raquel, dígame. No le estoy escuchando, se me quedó. Y se quedó frisada, Raquel. Ajá. Raquel. Se quedó helada. Es que los temas de comunicación. Ayer tuve una entrevista, Giovanna, ayer tuve una entrevista, mientras Raquel se vuelve a la vida. Tuve una entrevista, ¿no? Y cuál mi sorpresa, ya he sufrido varios ataques, ¿no? Cuál mi sorpresa es que después de haber dicho lo que yo siempre digo, yo soy una mujer frontal, no me callo, no tengo miedo. Y peor ahora que ya la vida es el pueblo, y entregársela a mi pueblo, porque ya no tengo, sino 4 peluditos que hacen mi vida feliz, ¿no? Apenas terminé la entrevista, armé nuevamente mi computadora y oh sorpresa, un error inexplicable, y no pude funcionar mi computadora. Ya he tenido hackeos, no doy la solución que he dado para tener internet permanentemente, no voy a hacer cosas que me la bajen también, ¿no? Pero Sí, claro. no doy la receta, pero realmente los ataques son impactantes en este sentido, ¿no? Raquel. Ahí está Raquel de nuevo. Ay, el internet. El internet nos jugó una mala pasada. Le comentaba, ¿no? Entonces, nuestra querida Puca Puca, que nos dice, se necesitan más profesionales como la señora Viteri que piensen o sobrepongan antes el bien colectivo al rédito personal. También se ha conectado Policarpio de Jesús Rivera González, Óscar Álvarez, Jorge Carrera Velasco, ¿no? Es decir, tenemos a nuestros cómplices y a otros más. Se acaba de ya conectar Wilson Rea Mullo, en fin. Y una de las preocupaciones es a María, con todo lo que usted nos ha dicho, nos ha dado un panorama desde el proceso de la renegociación de la deuda, el contexto mundial, que es vital e importante que comprendamos cómo incide localmente, y eso es algo que por lo general perdemos de vista, pero que es muy necesario y ahora sobre todo es urgente que lo comprendamos. Nos ha dicho también cuáles han sido las posibilidades que tendría el Ecuador en el nuevo proceso electoral y la posible elección o la posible, ¿no es cierto?, salida que tendría el Ecuador en el caso de las elecciones frente a una propuesta más de corte social,
frente a la reforma neoliberal que estamos viviendo, y también nos ha comentado específicamente cuál es la urgencia y la respuesta que debe tener el nuevo gobierno, porque ya de este no esperamos nada, obviamente, el nuevo gobierno para, de alguna manera, ¿cierto? No solo responder a las necesidades vitales de la población, sino también desarrollar la economía. Pero aquí en redes hay una preocupación, María Elsa. Usted ya nos ha dado esos distintos escenarios, y es el empleo. Usted sabe que estamos casi que viviendo la mayor crisis de desempleo en el Ecuador. Entonces, ¿qué medidas también van a direccionarse, deberían direccionarse desde el nuevo gobierno con respecto a la generación de empleo? Usted ya nos ha dado algunas pistas, pero concretamente en ese ámbito, ¿qué tendríamos que esperar los ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, primero que nada, Raquel, gracias por tu pregunta, porque es importantísimo hacer las conexiones y ver las derivaciones, ¿no? Ver las derivaciones. Pero primero que nada, a la introducción de la pregunta quiero hacer dos comentarios. Primero que nada, esto no es un enfoque de corte social antes que antineoliberal económicamente. Al contrario, es un enfoque muy económico y muy antineoliberal desde la teoría mismo. Y te voy a decir por qué. Porque el problema fundamental es también algo que la gente no cuestiona. La economía no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social, y pensar en economía es pensar en el principio social. Entonces, cuando se plantean esquemas de solución desde la parte social, se está pensando plantearlo desde la esencia económica. Eso primero. Segundo, no hay que esperar nada de este gobierno. Por el contrario, Raquel, yo creo que hay que estar muy alertas, porque este gobierno va a aprovechar hasta el último segundo para complicar las cosas y para dejar peor. Y lo que es peor, hay que escudriñar realmente, porque, por ejemplo, lo que decía y hablaba Giovanna respecto a que ya lo entendí, lo de los juegos y las apuestas a nivel de la deuda y del endeudamiento y demás. Escúchame, eso salió a la luz precisamente por una denuncia, o mejor dicho, por una información, no denuncia, por una información que dio el propio Observatorio de la Dolarización con Arauz cuando todavía no era candidato. ¿Eh? Ahí salió, porque si no hubiera quedado callado. ¿Cuántas cosas? Y por eso es que yo te digo, cuando yo le decía, en la respuesta de Giovanna, le decía, primero, Giovanna, hay que sentarse y ver cómo queda el país. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que podríamos no saberlas a este nivel, en este momento. Y si no hubiera sido por esa información, escúchame, lo del manejo y la de la pérdida, el mal juego especulativo de Martínez no se hubiera sabido. Que ojo, yo dudo de que sea mal juego. Lo que pasa es que cuando se juega con plata ajena, ¿qué importa perder? Sobre todo, claro, si el que gana te tiene listo el puesto en el VIP. ¿Te das cuenta? Entonces hay una serie de cosas que hay que verlas. Para mí no es una pésima. Para mí nunca puede ser pésima el hecho de que salga un viceministro, sabiendo la sensibilidad que tiene una declaración del viceministro de Economía, a decir que no van a dejar de pagar la deuda para subir los precios de los bonos. Justo previo antes de una renegociación. El problema es que, claro, y ahí es donde no se da cuenta la gente. Y quiero que la gente comience a evaluar desde esta perspectiva. Evidentemente, a un vicepresidente como Otto Sonnenhorstner, a un ministro como Richard Martínez, de la misma línea, de la misma concepción, ¿cómo le vas a pedir que pida, que mire a la economía socialmente, que piense en la gente, si toda su vida se ha dedicado a perfeccionarse en cómo aumentar la rentabilidad a cualquier costo y sin ningún tipo de acciones? Nunca va a tener la visión ni la experiencia para el manejo de la cosa pública y social desde la perspectiva de la demanda social. Por eso es que es tan importante hacer la diferencia cuando nos dicen, miren cuántos empleos, miren que ha sido empresario todos los días. Sí, pues, precisamente por eso, pues. Precisamente por eso, pues, no puede ser, pues. Porque no tiene ni la experiencia, ni la lógica, ni la visión para manejar la cosa pública, ni va a defender la cosa pública, pues. ¿Te das cuenta? Y mira cómo nos trastocan el sentido del análisis. Pero vamos a la pregunta en concreta, porque es importantísimo, Raquel, lo que tú me
tú me planteas. Justamente, y por eso es que planteaba yo esta solución inicial de los programas de gobierno desde una perspectiva no de un subsidio ni de una permanencia, sino desde ser el motor o el catalizador. Precisamente porque estoy pensando en generación de empleo, es que te digo que tiene que haber un programa que vaya a la parte productiva. ¿Por qué? Lo que sí que tiene que haber justamente una planificación adecuada, ¿no? ¿Verdad? Y tiene que controlarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú le das el primer impulso a la producción, sabes que esa producción está comprada de alguna manera. ¿Sí me explico? Y te mete, las perspectivas de consumo o demanda van a seguir permanentemente si pasa qué. Ya tú en el siguiente impulso o planificadamente de acuerdo a un espacio de tiempo, ya no es el gobierno el que con ese programa está incentivando, sino a partir de los propios réditos de ese impulso inicial comienzan las posibilidades para contratación de personal. ¿Por qué? Porque sabes que va a haber una demanda. ¿Sí? Sabes que va a haber una demanda. Entonces, es el propio dinamismo. Lo que estás haciendo es darle el impulso inicial de esa demanda. ¿Por qué? Porque hoy la producción no tiene para fortalecerse, pues no tiene capacidad de crédito, no hay crédito, no tiene la demanda asegurada. ¿Sí me explico? Entonces, justamente el pensamiento es atacar a esos puntos. ¿Para qué? Para que sea la catapulta del empleo. Para mí, la parte más importante de la reactivación va a venir por ahí en términos del empleo. Y segundo, efectivamente, hay que mirar los otros sectores. Siempre se dice que el sector de la construcción, sí, pero el sector de la construcción en este momento, ¿a qué nivel si no hay una demanda? Entonces, tienes que pensar justamente en la demanda de esa parte. ¿Cómo solucionas esa demanda? ¿Para qué? Para que realmente sea un elemento motivador. Pero yo creo fundamentalmente que lo que hay que estructurar, y por eso lo digo, es principalmente, lo primero en todo lo que tiene que ver el apoyo productivo en demandas que son necesarísimas. Segundo, tienes que recuperar lo que es el empleo público. Para mi gusto, sí. ¿Por qué? Porque aquí no es que se ha bajado, ni adelgazado, ni cortado los excedentes. Aquí se ha cortado lo vital. Y de cara a la pandemia, por ejemplo, me parece que los sectores que tienen una amplia posibilidad de reactivarse son todos los sectores que están generados a través de la salud y la educación. ¿Por qué? Porque la educación también ha cambiado su perspectiva. Esta vaina de de la educación a través del internet, perdóname, pero es una deficiencia enorme. Es una deficiencia. Ahí están mis peludos saludando. Una deficiencia enorme. Hay que inventar un nuevo sistema de educación y eso va a demandar también. Entonces, mira, son dos sectores importantísimos que pudieras reactivarlo a través del esquema y que van a necesitar reactivación de personal. Pero en el común denominador, yo creo que la parte de esta productiva que tiene que ver con esas satisfacción de necesidades básicas va a ser fundamental. María Elsa, yo quería puntualizar este tema del empleo, porque yo ahorita vivo en Pastaza y aquí tenemos los gobiernos locales que son empleadores por parte pública, pero también porque tienen sus millones de proyectos de desarrollo, pero que no son de desarrollo en realidad. Porque aquí tenemos un prefecto que regala millones de alevines para cultivar ¿cómo se llama? La tilapia. Pero si tú no construyes un entorno donde esa tilapia la puedes vender, la puedes trabajar mejor, qué sé yo, venderla ahumada, venderla dentro de los lomos de las cajas, o sea, no sirve de nada ese bendito idea, darle el pescado para que no le des el pescado, sino darle la caña por pescar. Pero si no articulas con los gobiernos locales que intervienen localmente y que no hacen bien las cosas porque no tienen idea y regalan por el tema politiquero, o sea, todos esos esfuerzos del gobierno se diluyen en plata que llega acá, pero que se pierden, por ejemplo, en las piscinas de tilapia, en los campos de papachina, aquí. Entonces, ¿cómo articular para que todo tenga una efectividad y haya un giro del negocio, el mercado que se mueva para que sobreviva? Si no,
Qué interesante porque justamente hacia allá vamos un poco, pero es importante lo que tú has señalado porque no hay que olvidarse de la introducción de lo que es la parte territorial y la administración territorial, que es parte del Estado, ¿ah? Nada más que es una parte autonómica. Pero qué interesante porque a eso venía. Pero adicionalmente a todo esto que tú puedes funcionar, y lo veo desde la perspectiva inmediata, porque ya está estructurado, institucionalizado, evidentemente hay algo que tenemos que reconstruir y reconformar y repensar, que se llama la economía popular y solidaria. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar decir que yo soy de la onda que a mí no me gusta lo de economía popular y solidaria. Popular no me gusta, ¿por qué? Porque lo de popular trae inmediatamente, yo sé que las palabras no tienen la culpa, ¿no? Pero lo de popular trae inmediatamente a una idea de subsistencia. Y esto no es de subsistencia, esto es de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo por eso le llamo la economía solidaria, que va de la mano con lo que la Constitución habla del tipo de sistema económico, de planteamiento económico que tenemos. ¿Por qué? Porque el planteamiento de la economía solidaria implica estructurar una nueva visión de relaciones productivas, en donde desde mi perspectiva, el primer ataque fundamental que haces es hacia algo que no hay discusión y que es el problema central de las relaciones de producción, que se llama propiedad de los medios de producción. Y entonces tienes que cambiar la lógica hacia algo que es difícil y que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, y por eso no hablaba yo de algo que tenemos que comenzar a construir, pero que no lo iba a dejar de mencionar porque es una de mis pasiones, que es la economía solidaria. Pero que estoy consciente que hay que irla formando, hay que irla manejando. Entonces, cuando hablas de la economía solidaria, hablas directamente de un ataque a lo que es el tema de la propiedad privada de los medios de producción para trasladarlo a la propiedad colectiva. Segundo, hablas de una lógica distinta, en donde no es el capital el que manda la decisión, en donde es el trabajo el que determina la decisión. Porque no es una acción la que determina cuántos votos tienes. Es tu intervención con trabajo el que determina las guías, porque siempre tiene que haber un órgano de gobernanza. Pero fundamentalmente cambia también un poco esa idea de que, no tengo empleo. No tengo empleo porque no tengo relación patronal con alguien. No. El empleo es tener los recursos en funcionamiento. Si yo soy mi propio jefe, también soy empleado. ¿Te das cuenta? También estoy empleando recursos. Y nos vamos a cositas como, por ejemplo, el trabajo de la mujer no reconocido. Pues no. No. Pero si también es trabajo. Lo que pasa es que la relación o la forma, el sistema en que te relaciona la producción, te invisibiliza ese empleo. Pero este es un esquema que va a tomar mediano y largo tiempo construirlo. Y tiene que ser así, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente, tengo que decirlo, yo soy una mujer autocrítica, apoyé la economía popular y solidaria y demás. Yo te voy a decir qué es lo que pasa con ese problema. Ecuador tiene la ventaja, altísima ventaja, de haber reconocido la existencia de este sistema alternativo de producción en el momento en que tiene la ley. Nosotros, a diferencia de muchos países en Latinoamérica, ya lo reconocimos, que es el paso fundamental para empezar. Hoy, ¿qué nos corresponde? Darle el salto entre el reconocimiento y la ejecución. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que lamentablemente se confundió muchísimo lo que es economía popular y solidaria. Se metieron, por ejemplo, las cooperativas de transporte. Por Dios, dímelo a mí, que acabo de tener un último, que espero que sea el último ya de estas cosas que te llaman de los jueces y todo, ¿no? Para solucionar el tema en donde acá casi pierdo la vida, en un choque, ¿no es verdad? Con uno de estos señores, casi pierdo la vida, y resulta que la primera, a pesar de que soy economía popular y solidaria, lo primero que hicieron fueron lavarse las manos. Hasta la fecha recibí una pastilla
después de haber estado 2 meses en un hospital, jugándome la vida. 5 veces entré al quirófano. Entonces, escúchame, lo primero que sacaron es que no, yo no soy el responsable es el chofer que penalmente tiene que y el responsable es el dueño del No, señor, usted está equivocado. Si usted es economía popular y solidaria, no tiene idea de lo que es economía popular y solidaria. A eso me refiero. Me refiero a que tenemos que instruir realmente para entender lo que es entrar en un proceso y en un sistema productivo de economía solidaria, pues. Y alternativa. ¿Ya? Pero María esa Elsa, parte ahí no la se propia hizo. normativa nos ha jugado al sector de la economía popular y solidaria. Pero esa parte no se ha hecho. María Elsa, pero la normativa, ¿sí? La normativa atenta contra la construcción de la economía popular solidaria y en estos últimos años creo que ha sido más, este sector ha respondido más Totalmente. a tratar de responder a la normativa que a crecer. Y entonces, en esa medida nos falta muchísimo por hacer. Lamentablemente estamos llegando ya al término de nuestro programa. Que no quede esto, María Elsa, es importantísimo con esta relación. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y por eso es que hablo de una reconstrucción. Pero fundamentalmente, ¿sabes cuál es el problema? Que al igual que la estrategia llevada con otros elementos de las circunstancias, en la economía popular también, se mete la famosa economía neoliberal con los famosos emprendimientos. Y entonces destrozó todo. Igual que en el caso de la lucha de las mujeres. Señores, tenemos que tener en cuenta algo. Existe una diferencia enorme entre la lucha del poder femenino popular y lo que es la lucha del feminismo neoliberal, pues, liberal, pues. La diferencia fundamental, y aquí no quiero dejar que me corten este mensaje femenino, porque la diferencia fundamental, ¿cuál es, pues? La lucha feminista liberal mira por su metro cuadrado. La lucha feminista popular mira por el crecimiento social integral. No busca su metro cuadrado, busca realmente el sentido colectivo. Como creo es lo que pueden concluir ha pasado en todo este diálogo. La diferencia fundamental entre el neoliberalismo y la lucha popular, el neoliberalismo es individualista, la lucha popular es rescatar, formar, integrar esa identidad colectiva de un ente humano que es eminentemente social. Tenemos que cerrar el programa. A mí me parece interesantísimo porque entramos en un tema que a mí me fascina, eso de la economía solidaria. Comparto este asunto del popular. Quería decir que hemos llegado hasta la selva. Me acaban de escribir desde Sarayaku que estaban viendo el programa y haciendo unos comentarios sobre la economía de la selva versus la economía de la ciudad, entre la solidaridad, reciprocidad versus trabajo de jornal y peonaje. Considero que debemos reteorizar la economía desde la diversidad. Saludos, eso lo dice Franco Tullio Viteri Gualinga. Muchos saludos allá a la isla de Sarayaku, pues familia mía política. Así que tenemos que cerrar, María Elsa. Para mí ha sido un gusto, hubiera sido lindo poder seguir, pero nos ha dado una radiografía muy clara de todo lo que está en juego y de cómo Ecuador sencillamente es una marioneta, ¿no? Que se mueve con los hilos de la finanza internacional dentro de un plan de reorganizar el continente latinoamericano y volverlo a rebaño neoliberal del consenso de Washington y compañía. Así que veremos lo que sucederá, Raquel. Nos despedimos, Giovanna, agradecemos este ejercicio de escucha activa que hemos hecho con María Elsa, porque además de eso también se trata, ¿no? Que aprendamos a escuchar, porque en este momento es necesario escuchar para comprender y para votar. Bueno, muchísimas gracias, María Elsa. Excelente, excelente, María Elsa, un feliz año y aquí en Comunicativa para poder conversar. Chao. Sí, siempre dispuesta. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias por acompañarnos en La Matria. Son tantas cosas bellas.
el espacio de los sentidos subversivos y las acciones irreverentes para el bien común. Hasta un próximo encuentro.